Nos vamos hasta Alemania, donde el conservador Friedrich Merz de la CDU se perfila como el principal favorito a liderar el nuevo gobierno alemán. Su partido fue, ya lo sabemos, la primera fuerza con el 28,6% de los votos, lo que se traduce en 208 escaños. De hecho, la suma con los 120 diputados de los socialdemócratas que cayeron en picado resultaría en la mayoría absoluta necesaria para formar un gobierno de coalición. Por lo que, de momento, si la CDU cumple su palabra de excluir de cualquier pacto a la extrema derecha de la AfD, que logró un resultado histórico con un segundo lugar, Berlín podría volver a un ejecutivo de gran coalición. Ahora, para ampliar y para analizar este panorama, conectamos con Markus Meyer. Él es analista internacional y profesor de Derecho en la Universidad Externado de aquí de Colombia. Markus, buenos días. Muchísimas gracias por atender esta invitación de France 24. Le planteo si tras estos resultados, como decimos, a pesar de que la suma entre la CDU, los conservadores y los socialdemócratas, es factible volver a esta gran coalición. Pues es la única opción que tenemos y refleja también mucho lo que el país quiere, pero teme también. El país quiere un cambio, pero no debe doler. El cambio es el cambio desde el antiguo gobierno hacia uno de la CDU, de los conservadores, pero con los socialdemócratas, que va a frenar cualquier cambio demasiado brusco. Si eso será suficiente para el país, queda por ser visto, pero eso es más o menos el mensaje del soberano. Queremos un cambio, queremos los conservadores, queremos una política especialmente económica, pero también en términos de migración, también exterior, más conservador, pero no queremos que duela. Precisamente, ¿cuáles serían las principales discrepancias o los principales puntos a negociar entre la CDU y los socialdemócratas para favorecer este cambio que usted señala quieren los alemanes? Hubo tres temas dominantes en esta campaña. El primero era la seguridad y que surge del tema de la inmigración. Tenemos masacres casi cada semana ahora aquí por inmigrantes, que es un tema que para mucha gente es muy preocupante y que cuestiona un poco el modelo liberal que vivimos. Los socialdemócratas serán más en contra de controles en nuestras fronteras nacionales, quieren manejar esto a nivel europeo o dejar el modelo liberal en este sentido. Los conservadores están más aptos o más dispuestos a controlar las fronteras. Eso será un tema. El otro tema, la política exterior. Los socialdemócratas, por razones históricas, están más cuidadosos con los rusos. Los conservadores están más con los americanos, pero como los americanos, como el presidente Trump está un poco oscilando entre posiciones pro-ruso y pro-ucranio, yo creo que este tema no es tan controversial tal vez, pero el tema más grande obviamente es la economía. Tenemos una recesión desde 4 años ya, que es imposible para el país y preocupa también a los europeos. Y ese será el gran tema. ¿Cuánto Estado social podemos pagar y cuánto tenemos que cortar estas ayudas sociales? ¿Cómo podemos financiar el cambio demográfico, las pensiones? ¿Y cómo podemos bajar impuestos al mismo tiempo para atraer inversiones extranjeras? Eso será un gran tema. Y yo creo va en direcciones opuestas y podría ser que para el país este gobierno fracasara en el futuro en este tema. Markus, precisamente me informan que en estos momentos está hablando Olaf Scholz, señalando que no está claro si formarían parte de este gobierno, una posición que ya por lo menos abre un poco más a la puerta a la negociación después de haber descartado la alianza este domingo. Y le planteo que antes de seguir con las perspectivas que tiene ahora Alemania por delante, analicemos otro resultado muy destacable y fue este segundo lugar de Alternativa
alternativa por Alemania. Si usted bien señalaba que el pueblo alemán quiere un giro conservador, pero con un freno socialdemócrata, ¿cómo interpreta este 20% de alternativa por Alemania? Pues hay dos perspectivas sobre esto, obviamente, especialmente también desde el exterior. El primero es la ultraderecha alemana. Adolf Hitler está regresando, y la otra perspectiva es mirando que en todos los países, de hecho en el mundo, en Estados Unidos, en Francia con Le Pen, en Italia con Meloni ya siendo presidenta, tenemos una gira antiliberal, antimigratoria, nuevo nacional, de una nueva derecha, y la AfD es parte de esto. De hecho, digamos desde un punto frío analítico, los programas de la AfD y el CDU no son tan distinguibles, ¿verdad? Políticamente eso sería la coalición natural, pero por razones, digamos, retóricas también es, digamos, más o menos la FDP salió de la CDU merkeliana. Gente que recientemente se divorciaron no son muy, digamos, dispuestos a formar como coalición, yo creo. Entonces se podría ver también si la coalición que vemos ahora entre socialdemócratas y CDU, los conservadores, no funcionara por la economía, por las diferentes perspectivas económicas que ambos tienen, modelos económicos. Es muy probable que esta nueva derecha, también en Alemania, como en Austria, como en Francia, como en Italia, ganará fuerza y forzará la CDU, los conservadores, en una coalición en el futuro. Marcus, permítame que insista en su primer comentario, que me ha llamado la atención, en el hecho de que usted ha señalado que Adolf Hitler está regresando. ¿Cómo percibe esto en la sociedad alemana? Pues de mi percepción, yo creo el miedo de un golpe de Estado por la derecha y una amenaza a la democracia es algo que es muy presente en los medios, con los analistas, con los historiadores, con los académicos. Pero los miedos reales de la gente son diferentes. Los miedos reales de la gente es la seguridad, la inmigración, la caída de la economía, la guerra en Ucrania. Esos son temas que son mucho más presentes para el hombre y la mujer en la calle, que digamos, yo diría el fantasma de un regreso de una ultraderecha antidemócrata que va a volver a Alemania en una dictadura y todo esto, ¿verdad? Digamos, emocionalmente esto no es muy fuerte en el electorado, en el soberano, es más retórica, en mi percepción. Y Marcus, ya que menciona la guerra en Ucrania, le planteo cómo ha influido en estas elecciones precisamente en términos económicos, ¿no? Con este corte del gas barato ruso que fomentaba la industria alemana. Yo creo que la mayoría de los alemanes no quiere nada que ver con esto. No se percibe como un tema para nosotros, la guerra entre Rusia y Ucrania, de hecho. Nosotros tenemos yo hablé con un analista y dijo, pero ¿por qué pelear otra vez por Stalingrad 80 años después? Eso es un tema ya resoltamos. Entonces es digamos, un tema que para muchos alemanes está más asociado con, digamos, grandes costos en términos de armamento militar que pagamos, con un corte de este tubo en el Mar Báltico que nos explotan actores inconocidos, y menos con una amenaza a la libertad europea. Entonces, eso es difícil analizar, depende un poco cómo se ve Putin y Rusia en esta situación, pero digamos, soporte, como se dice, la ayuda para Ucrania está un poco deteriorando. Ya está en el tercer año y más porque no se ve un fin en esto. La gente pregunta, pero ¿cuántos años más vamos a pagar todo esto sin un resultado? Entonces,
la postura de si tenemos que negociar, de si los ucranianos tienen que conceder algo para lograr una paz es fuerte. Marcus, pues veremos cómo enfoca esta situación el gobierno alemán que surja de estas negociaciones. Le agradezco muchísimo que nos haya ayudado a comprender el panorama esta mañana aquí en France 24. Un placer. Gracias por la invitación. Igualmente, un placer. Hacemos una muy breve pausa y enseguida regresamos.